general del Colegio Médico, el doctor José Miguel Bernucci. ¿Cómo está, doctor? Hola, Montserrat. A ver, le voy a mostrar un titular del periódico Hoy por Hoy, que señala que la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, señala que Chile ya llegó a su pic, pero que este pic va a durar 15 días. Y agrega que la OPS prevé que antes de octubre el continente casi va a triplicar sus muertes. La verdad es que es por un lado uno podría decir, bueno, puede ser una buena noticia para Chile dentro de todo, que estamos dentro de las 2 semanas de pic. Yo no sé si comparte este mismo análisis que tiene la Organización Panamericana de la Salud desde lo que ustedes ven como médicos y como colegio médico. Sí, mira, la verdad que todas las proyecciones matemáticas que hemos tenido ahora nos ha ido más o menos nomás. Y en eso tenemos que ser súper humildes, todos en general, porque me acuerdo, digamos, cuando estábamos en marzo, a principios de abril, y todo decía, ¿cuándo va a llegar el pic? Y era una noticia, ¿no es cierto?, que habían unos que decían a finales de abril, otros a finales de mayo, se empezó a hablar de junio, ahora ya estamos hablando de la mitad de julio. Entonces, la verdad que el pic como tal, en el caso específico del coronavirus, la verdad que no ha demostrado ser tan importante, y está por una razón que te explico enseguida. Los pics de la influenza que veíamos año a año se condecían cuando estamos en la peor semana de influenza, cuando estamos en el pic máximo, se condecía con la mayor cantidad de camas ocupadas, con la mayor cantidad de unidades de pacientes críticos, con la reconversión de camas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad lo que nosotros hemos visto tanto a nivel mundial como también en Chile, es que el coronavirus, en realidad, al no haber inmunidad previa, la cantidad de casos, la aceleración, el crecimiento de casos, más que el pic total, que obviamente también es importante, pero la aceleración de casos, esa curva hacia arriba, es tan rápida que eso es lo que nos termina colapsando el sistema. Entonces, ya, independiente cuando estemos en el pic o en el pic... Sí, pero en ese tema, José Miguel... Y lo otro solamente para terminar, que lo que se ha comportado, como se ha comportado el coronavirus en el mundo y también en Chile y en varias partes de Chile, es que no tenemos un solo pic. No es como el dibujo que teníamos de la influenza, que teníamos un solo monte, ¿no es cierto?, como cuando uno dibujaba una cordillera cuando cabros chicos, sino lo que tenemos en el fondo son pic que son varios pic probablemente, y por ejemplo en Estados Unidos tuvieron un pic, bajaron y ahora están con un rebrote que incluso es mayor al pic anterior. Entonces, la verdad de cuándo llega el pic, si no llega el pic, la verdad que pasa a ser una discusión. Estamos también con Elia Molina, que se integra al panel. No tan importante para Coronavirus. Sí, ¿qué tal, Elia? Para terminar en lo que le estaba preguntando a José Miguel, sin embargo, lo que uno ve es que ha ido disminuyendo el número de contagiados nuevos. Y eso de alguna manera ha hecho señalar al ministro de Salud que estamos con pequeños brotes de alguna esperanza, con leves mejorías. Esta disminución que se ha venido sosteniendo en las 2 últimas semanas de los nuevos contagios, ¿es un factor que uno le puede decir aquí? ¿Están funcionando efectivamente las medidas? ¿Podemos empezar a hablar de lo que habla la OPS? ¿Puede ser que estemos en las semanas más críticas y esto va a empezar a ir bajando? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. La verdad es que todavía, creo yo, no estamos a tiempo en el momento de poder hacer un diagnóstico claro, preciso. Como decía el doctor Bernucci, también es cierto que hay curvas bimodales, o sea que tienen varios olas, dijéramos, pero hay que considerar que se ha bajado casi a la mitad la cantidad de PCRs que se hacen. A pesar de que ha bajado un poco la positividad de los PCR, hay regiones del país donde está hasta en 40%, 45%. O sea, tenemos focos de alta contagiosidad, y acá en Santiago, si bien ha bajado, pero todavía son cifras altísimas, y es difícil poder decir si de verdad estamos mejorando. Porque como no se está haciendo más testeo que antes, se hace menos, casi la mitad, 10.000. Cuando uno busca menos, encuentra menos. ¿Y entonces, por qué se están haciendo menos? ¿Por qué se están haciendo menos testeos?
Hay menos No lo gente sé, que lo pero requiere. supongo- Sí, no, por eso estoy preguntándole a Elia, porque hay supuestamente disponibles. ¿Cuál es la razón casi sociológica de por qué se No están lo haciendo? sé, no sé si hay disponible suficiente, no sé si no estoy en la gestión propiamente tal, pero si acaso usted sabe que la mitad o más de los pacientes contagiados no tienen síntomas. Por lo tanto, el testeo no debe ser solamente a los sintomáticos. Tiene que haber un testeo más dirigido a la comunidad y a las poblaciones de riesgo. Se lo escuché decir a la subsecretaria. Sí, un segundito, José Miguel, un segundito. Y ya se sumó entonces José Miguel Bernucci, secretario general del Colmed. Julito. Estábamos hablando de esto del PIC, precisamente lo que viene. Se suma Ignacio Latorre. Ignacio, ¿cómo está usted? ¿Qué es lo que opina de lo que está pasando? Esta información de que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, ha dicho que estaríamos en el PIC y duraría 15 días. ¿Cómo lo ve? Gracias, Julio César. En primer lugar, quiero, a través tuyo, felicitarte a ti y a todo tu equipo, porque he visto la forma y la sensibilidad con la que han tocado los temas de la salud que afectan a la población. Y quisiera centrarme precisamente en lo que tú preguntas, diciendo lo siguiente: el país no se comporta como un todo, las regiones tienen comportamientos distintos y dentro de las regiones las comunas también se están comportando de distinta manera. Por lo tanto, más que enfocarnos en si el PIC va a estar de aquí a 10 o 15 días más, que es probable por los modelamientos que están viendo en la región metropolitana, probablemente esa no va a ser la situación para la quinta región, que tenemos comunas con comportamientos dispares, pero sobre todo el mensaje que yo quisiera transmitir a la ciudadanía es que estamos por lejos aún de superar la pandemia del coronavirus. No es momento de bajar la guardia, es momento de seguir insistiendo en las medidas de cuidado personal, pero sobre todo, y acá combino con lo que tú planteaste, de cuidarnos entre todos, y cuidarnos entre todos de forma solidaria. Entonces, hacer un llamado realmente a los empresarios a ser correctos en cuanto a lo que es una empresa con un carácter esencial, hacer un llamado a las personas para que salgan de la casa lo estrictamente necesario. Cuando lo hagan, mantengan la distancia física de 1,5, 2 metros, que usen mascarilla correctamente y sobre todo que se laven las manos cada vez que puedan, y hacer también un llamado firme a la autoridad para que lleguen el Estado de forma eficiente y rápida a los sectores vulnerables de la población que no lo están pasando bien y que necesitan hoy más que nunca la ayuda del Estado para salir adelante en una condición en la cual para muchos chilenos tal vez no es visible, pero son personas que no cuentan con los medios para vivir si no salen de sus hogares a procurarse su sobrevivencia. Ignacio, doctor Bernucci, lo veo ahí con cara, quería opinar. No. Ya no. Ya. Lo vi ahí tomándose la cara todo. No. Lo que pasa es que, fíjate que... Fíjate que aunque parezca increíble, No, sí. ¿sabe lo que pasa, doctor Elia? Ignacio, que creo que le encuentra un valor a las palabras y a los hechos que va comentando el doctor París. Porque si bien es cierto, él habla de una mínima mejoría, en las medidas siguen siendo estrictas, rigurosas y de confinamiento. Antes, cuando hablaba... Al tiro, doctor, porque yo sé que hay que ir a hablar. Pero antes, cuando el doctor Mañalich, el ministro anterior, hablaba de esto, hablaba de nueva normalidad, de retorno seguro, se querían abrir los malls, los funcionarios públicos a trabajar, cuándo entran los niños al colegio. Entonces, hay una distancia entre el comportamiento anterior y este comportamiento, porque si bien es cierto, él habla, según los gráficos, que hay una pequeñísima, todo su accionar sigue siendo estricto y riguroso y sigue las cuarentenas, doctor Bernucci. Sí, pero, ¿sabe? Yo concuerdo parcialmente con lo que usted presenta. Sin embargo, yo creo que igual hay pequeñas cosas del discurso que continúan y no transfieren a la población la real comunicación de riesgo que tenemos, ¿ya? Porque en realidad, decir, bajar el número de casos, pero con una positividad sobre el 25%, en realidad eso no es transmitir el verdadero mensaje de que realmente bajaron los casos. Entonces, cuando nosotros, digamos, o la academia o la sociedad científica ven ese mensaje, uno dice, bueno,
aquí o hay ignorancia. Pero el ministro nunca ha dicho que estamos listos. Pero, doctor Bernucci. Pero déjeme terminar. Sí, porque te está Entonces, poniendo... cuando uno dice... Es que dice, el discurso hoy día fue, bajaron los casos o vienen bajando durante 7 días, pero en realidad con una positividad sobre el 25%, desde el punto de vista técnico no se puede hablar de eso. ¿Ya? Entonces, ahí uno dice, o hay ignorancia o hay una mentira intelectual, una deshonestidad intelectual. Lo segundo, dicen, tenemos la letalidad más baja del continente. La letalidad es un índice que nos sirve para comparar entre países, porque depende mucho de la realidad local y depende mucho del número de testeos. Entonces, eso es otra cosa, lo de la letalidad, porque yo creo que... Perdón, porque el discurso que escuchamos todos los días, profesor Julio César, si aquí usted lo escucha, usted lo escucho yo, el discurso que escuchamos todos los días es ese. Entonces, ese discurso, el problema de eso, y esto no tiene que ver con un tema político, tiene que ver con un tema técnico, el problema de ese discurso que no le transmite la verdadera sensación de riesgo a nuestra población. Nosotros tenemos que hablar con la verdad y con la transparencia a la población. Y la verdad y la transparencia es que nuestra pandemia en el país está lejos de ser controlada. Bueno, doctor, pero eso es lo que ha dicho el ministro, que está lejos de ser controlada la pandemia. Sí, lo he escuchado en la radio. Lo que usted ha dicho y lo que ha dicho el ministro, claro. Lo que pasa es que enfrentándose a los casos, si había 6.000 y ahora hay 2.000, los mismos periodistas lo apuran para... Entonces, lo importante es el todo, ¿o no, Elia? Es que nos quedan 4 minutos. Es que hay una cosa que yo quería destacar de lo que dijo el ministro y se lo pregunto a Elia Molina. Porque lo que dijo el ministro es que también aquí hay que dar de alguna manera, realistamente, algunas señales de ánimo. Dijo hoy día, había que subirle el ánimo a la población con las pequeñas esperanzas que habían, que esto no era que había que relajar las cosas, pero que esto era necesario de informar. Y esa es una razón importante, estamos hablando de salud mental. Bueno, yo rescato el estilo del ministro París en términos de ser mucho más empático y mucho más severo en señalizar que hay que mantener el aislamiento y las medidas de protección. Sin embargo, lo que dice el doctor Bernucci es muy cierto. Si hay cosa que es difícil de transmitir es el riesgo. El riesgo no tiene el afán de aterrorizar a las personas, sino que tiene el afán de la toma de conciencia de cómo tenemos que proceder y cómo tenemos que cuidarnos y por qué es tan importante. Ahora, yo pienso que la información debe ser muy transparente. Y podría uno decir, estamos viendo una reducción en algunas partes, en algunas comunas, porque disculpe que la interrumpe. Siempre hay que decir... Elia, pero el tono y el mensaje no es que estemos bien, ni que estamos... No, el tono, perdóneme, el tono y el mensaje en 10 segundos es... Hay que seguir confinados, hay que seguir apretándose el cinturón, hay que seguir trabajando en esto y por eso más cuarentena, pero... El esfuerzo que están haciendo todos los chilenos está dando un poquito de resultado. Julio César, que con las cifras que tenemos hoy día, técnicamente, uno no puede hablar de verdad de mejoría. ¿Ah? Uno puede estar expectante para ver que vayamos mejorando. Me pareció súper rescatable hoy día cómo presentaron el plan de vigilancia, de testeo, de rescate de los contactos, de aislamiento, de trazabilidad. Me hubiera encantado haber escuchado eso hace 2 meses, me hubiera encantado, pero yo valoro que se estén tomando hoy día medidas de salud pública. Valoro que el mensaje tienda a ser más transparente que antes, pero obviamente que lo que me preocupa como médico, como salubrista, es transmitir una cosa ambigua entre que cuídate pero estamos mejor. Entonces yo creo que es importante decir, tenemos cifras que son alentadoras, pero no podemos ser categóricos hoy día en dar testimonios claros de que estamos mejorando, porque eso lo vamos a ir viendo cuando baje la positividad del PCR. Ignacio, porque se está haciendo la mitad que queda un minuto. De los PCR van a pasar. Ignacio, lo que pasa es que no lo leo así, lo leo que hay que seguir haciendo el esfuerzo, pero es como decirle a la gente, su esfuerzo está dando un poquito de resultado. Mira, lo que pasa es que entiendo las palabras de José Miguel y de Elia, porque ya nos pasó en abril con el retorno seguro y la nueva normalidad, que aparentes buenos resultados dieron pie a un relajamiento en las medidas. Entonces, yo entiendo la señal de darle ánimo a la comunidad y yo lo planteo distinto.
tenemos que felicitar, por lo menos en la quinta región, el buen comportamiento de la ciudadanía, que ha respetado la cuarentena al máximo. Y eso aún no se refleja en un impacto significativo en la reducción del número de casos, y lo que quisiera decir es que si tú testeas poco, vas a seguir detectando pocos casos, y en la quinta región hemos hecho tremendos esfuerzos, pero seguimos bajo los 2.000. Ignacio, prometemos mañana darle más espacio al tema, porque la conversación es buena, los límites del mensaje, cómo poderlo expresar bien, pero sí queremos dejar aquí a las 13 horas para irnos en la mesa de que estamos en plena pandemia, que estamos muy por sobre los índices que pide la